Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. La reconciliación no es simplemente una meta que se cumple al final de la guerra. Es un proceso permanente y de larga duración que involucra a las víctimas, a los victimarios, al Estado y a la sociedad civil. Y aunque se trata de un camino difícil, hay múltiples experiencias que demuestran que la reparación y la reconciliación sí son posibles, y que hay personas que, aunque permanecieron largo tiempo en la guerra, hoy son un capital humano y social. ¿Qué pueden aportar los excombatientes y los reinsertados al proceso de reconciliación? ¿Y Colombia qué ha aprendido acerca de reconciliación en su larga experiencia? Colombia es un país que históricamente ha presenciado la desmovilización de diferentes grupos armados. La guerra rural desatada después del Bogotazo se dio por terminada con la entrega de la guerrilla liberal durante el gobierno militar del general Rojas Pinilla. Otro momento importante fue el que ocurrió como resultado de los procesos de negociación con organizaciones guerrilleras y grupos milicianos de fines de los 80 y comienzos de los 90. En cada caso, el apoyo y la atención a los desmovilizados respondió a intenciones y factores distintos. Con la asistencia del consejero presidencial, asesores de la consejería, constituyentes, delegados del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, Comisión Mundial de Derechos Humanos y Comandancia General del Quintín Lame, se hizo la dejación oficial de armas por parte de este grupo guerrillero. Hoy, los 140 indígenas que lucharon por cerca de 7 años dejaron sus armas, con el firme propósito de contribuir como movimiento político en la defensa de la comunidad indígena del país. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, se desmoviliza y entrega las armas para que Colombia y el Tolima construyan la paz como único camino que todos tenemos. La calidad de los acuerdos y el grado de compromiso y cumplimiento de las partes se vieron afectados por intereses políticos y por problemáticas sociales profundas que en su momento no se resolvieron. El pasado era un contexto nacional e internacional absolutamente diferente. ¿Qué manejamos en el pasado? El indulto y la amnistía. Y a un guerrillero que se reinsertaba no le pedíamos sino una gran cosa: dejar las armas y no volver a ellas. Era lo único que le pedíamos. A cambio de eso le dábamos 3 favorabilidades. Era el lenguaje que hablábamos en ese tiempo. Favorabilidades económicas, favorabilidades jurídicas y favorabilidades políticas. Las favorabilidades políticas eran, por ejemplo, puestos en el Senado, apoyo para creación de partidos. Las jurídicas eran declararlos absueltos de todo pecado en el pasado, y las económicas eran las ayudas económicas que les dábamos. Ese era el esquema del pasado. Tras el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero, Jaime Batman Cayón, un exmilitante de las FARC, y Carlos Toledo Plata, representante del ala socialista de la ANAPO, conformaron el grupo M19. Fundada en 1974, esta organización marcó profundamente la historia del país. En 1990, y con su historial marcado por tragedias como la toma al Palacio de Justicia, el M19 entregó las armas y se desmovilizó para conformar el grupo político Alianza Democrática M19. Que te sepa muy bien que nuestro comandante es el pueblo, y solamente al pueblo le rendimos nuestras armas.
Su máximo líder y candidato a la presidencia, Carlos Pizarro León Gómez, caería asesinado el 26 de abril del mismo año. Hoy, el M-19 ya no existe como partido político, pero varios de sus miembros hacen parte de la coalición de izquierda, conocida como Polo Democrático Independiente. El M-19 decide voluntariamente dejar las armas en el año 90 después de un proceso de negociación con el gobierno, donde se generó un proceso participativo de discusión de propuestas, pero sobre todo nace de la decisión de que había que buscarle un camino distinto a la guerra y que se requiere buscar una alternativa que genere distensión, que genere reconciliación y que permita hacer los cambios de otra manera. Se dejan las armas en marzo del año 90. Previo acuerdo de desarrollar la Asamblea Nacional Constituyente con los candidatos que iban a ser elegidos en ese año. La corriente de renovación socialista surgió al interior de la Unión Camilista y el Ejército de Liberación Nacional en 1991. Tras un breve periodo de lucha armada y como resultado del acuerdo político que realizó con el gobierno nacional el 9 de abril de 1994, el grupo dejó las armas para convertirse en un movimiento político legal. Esto fue un proceso parcial de paz con nosotros, una negociación política que dejó a alguna gente por fuera del indulto y de la amnistía, como fueron la gente de delitos atroces, secuestro, que quedaron por fuera. Nosotros tuvimos 25 presos que quedaron por fuera, pero el resto tuvieron un indulto y una amnistía generosa. Se vinieron a hacer política en el país, es decir, se entendía que había habido un alzamiento político y que el propósito de la paz era que estos grupos vinieran a hacer política en su conjunto, como colectivo, como grupo, y que además hicieran un proceso de reinserción que no fuera solamente la obtención, digamos, de un puesto en la sociedad de trabajo, sino que tuvieran posibilidad de seguir luchando por sus ideales políticos. ¡Parte al comandante general! En esos procesos anteriores de los años 80 y de principios de los 90, se consiguió, por así decirlo, un DDR, un desarme, una desmovilización, una reintegración desnuda de otros elementos que son importantes a tener en cuenta en un marco de justicia transicional. Por ejemplo, de conocer la verdad de los hechos del pasado, no solamente de por qué surgieron las guerrillas o ciertos movimientos que acabaron en la lucha armada, sino cómo se puede conocer la verdad de dónde pasó, por qué pasó, cuándo pasó y qué repercusiones tiene eso para la memoria colectiva, para la memoria de la nación colombiana. En segundo lugar, se experimentó una vía que fue la vía de las amnistías, la generalización de las amnistías y, por tanto, no de la opción a la justicia penal, o por lo menos cierto grado de justicia penal. Igualmente no se experimentó el tema de la reparación a las víctimas. Bienvenidos fueron los guerrilleros que se desmovilizaron y fueron aplaudidos por la comunidad, pero experiencias de reconciliación con sus víctimas, de verdad, de justicia, no hubo, porque no era una exigencia nacional, jurídica ni internacional. Evidentemente, donde más se trabajó fue en garantías de no repetición y se trabajó también en cómo convertir a los antiguos perpetradores, independientemente del origen que tuvieran, fuesen guerrillas o fuesen algunos otros grupos de otro espectro ideológico y político, se trabajó también en cómo hacer que se convirtieran en factores políticos o también en capital social, cómo podían contribuir a la paz, a la construcción de la paz en Colombia. Yo creo que un logro fundamental para este país fue la nueva constitución, fue la constituyente, ¿cierto? Y de hecho no es el mismo país de antes, la manera en que se construye hoy la política, de hecho tiene otros horizontes, tiene otras posibilidades. De otra parte, como la posibilidad de actuar en muchos frentes, la gente a veces dice, sí, pero es que ustedes hacían más antes, yo no sé qué es hacer más o menos,
Hoy hay muchas personas construyendo sociedad, haciendo política, como lo están haciendo compañeros míos, ¿cierto? Que además son políticos exitosos que desde la paz construyen país, desde organizaciones no gubernamentales, desde la propia casa, desde la escuela, desde el ejercicio de la profesión, desde los ejercicios educativos como los que hacemos acá. Muchas maneras, ¿cierto?, de participar como ciudadano en la construcción de un país. Hacer de la paz posibilidad concreta para la vida, pedagogía y práctica del cambio cultural para desarticular violencia.